Buenos días. 8 de la mañana, liquidez, 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 liquidez y liquidez. Efectivo, efectivo y efectivo. Ahí está el refugio del mercado de los grandes fondos internacionales ahora mismo. Y la Fed está jugando un juego todavía más peligroso del que ya había jugado. Repos inversos por encima del 3%, sacando más liquidez del mercado, hundiendo todavía más el mercado. Aunque hoy hay pausa, hoy hay break, hoy hay punto de inflexión o hay rebote de gato muerto. Vamos a verlo, pero hoy viene el mercado norteamericano con una subida del 0,7%, parecido en el mercado europeo, pero en un momento en el que la liquidez, el efectivo y el efectivo, lo que había estado penalizado en los últimos 15 años, se convierte en el factor fundamental para tener en las carteras. Si quieres sobrellevar la crisis, coge el dinerito, llévatelo y guárdatelo. O dáselo a la Fed, no vayas contra la Fed, repos inversos, te asegura rentabilidad, plazos muy cortos y al bolsillo. Y a partir de ahí, fíjense en este gráfico de Bloomberg porque es la clave fundamental. ¿Por qué falta dinero en el mercado? ¿Por qué falta sangre en el conducto del cuerpo? ¿Por qué falta dinero? Por esto, por el movimiento de rentabilidades que la Fed en repos inversos está colocándole al mercado para sacar liquidez. ¿Por qué? Para bajar la inflación. No solo es la subida de tipos, no solo es la reducción de ese balance que va teniendo la Fed cada vez más delgadito, muy lento, va la dieta muy lenta, pero esto sí va a todo tren, va a toda pastilla. Esto va como una máquina diaria de drenar dinero. Repos inversos, que es que la Reserva Federal, cuando van a colocar los bonos, sale antes y dice: ¡ey, que te lo pago yo al 3 y pico! Pero si este me lo paga al 2, no, chavalote, al 3 te lo pago yo, soy la Fed, molo más. Y lo saca del mercado. Y ahí está el movimiento, fíjense en el Treasury. A un año, fíjense en el overnight de la Fed, en esos repos inversos, y miren a 3 meses también cómo se va moviendo. Todo ascendiendo, 4.000 millones. Vamos a ver cómo se empieza a configurar ese movimiento de salida de liquidez del mercado, que es lo peor, es la peor noticia que le puede estar sucediendo al mercado. Pero la recomendación desde Goldman, lo verán luego con Marta Vilar, toda la banca patrimonial norteamericana está aconsejando a sus clientes que tengan el dinero fuera, que lo saquen de inmediato si no lo han hecho antes. ¿Para qué? ¿Por qué la banca privada norteamericana, que quiere rentabilidad del patrimonio de los clientes, recomienda salir del mercado a esos clientes con miles de millones entre todos ellos, drenando también ese dinero? Porque quiere jugar con la Fed, porque juegan en el mismo equipo, porque es el pasador de ese goleador que es la Fed. De tal manera que la banca privada norteamericana está jugando con la Fed en el objetivo de la inflación, convenciendo al inversor que drene, que quite el dinero del mercado, que lo saque con la excusa de una rentabilidad negativa por cómo va el año, bonos, sin renta variable y renta fija y renta variable, bonos y equities, en un momento en el que la liquidez es la clave. La liquidez es el rey del mercado ahora mismo. La energía ha empezado a perder todo el terreno que había ganado durante el año, ya no tiene las rentabilidades que tenía a inicios de año, lo veremos luego, pero ya no está en ese 50%, por lo que quien entró, por ejemplo, en junio lleva perdido un 20%, bendita energía, bendita movimiento de petróleo, 20% abajo, después de haber escuchado los cantos de sirena que la energía va a ser el gran valor refugio de este año. Valor refugio que se ha perdido. El dólar se mantiene, pero porque a la Fed le interesa ese dólar fuerte también para contener la inflación interna, aunque exporte inflación al resto del mundo. Y el otro punto clave fundamental de refugio es la liquidez. Es el efectivo, es el déjalo todo, no es momento. Es momento de estar tranquilo en casa, sentado en tu sofá, 2 cafetitos y el desayuno para ver cómo otros pierden dinero. Y ahí está la clave del mercado. Este gráfico marca la jornada viendo de qué manera
la Fed está recomprando todas unas tasas de interés suficientes como para que el mercado no se la quiera jugar en la renta variable, ni tan siquiera en el mercado de renta fija, y donde la liquidez y el efectivo ya está ahora mismo, y vamos a ver cuánto dura, son los reyes del mercado. Esa liquidez junto con el dólar son los reyes del mercado. No hay otra cosa donde esconderse. Y todos los grandes patrimonios, todos los que tienen dinero que les sale por las orejas, ahora mismo están en liquidez, en efectivo. Y buscando de qué manera los bancos norteamericanos patrimoniales juegan alineados con la Fed en buscar una rentabilidad del 4%. Refúgiate, deja que pierdan dinero otros, quédate al 4%. Que a malas, en nada, estás ganando dinero. Y ese mensaje ya ha calado en el mercado. Miren los siguientes gráficos que nos marcan esta mañana el movimiento de una mañana en la que estamos mirando la recuperación del mercado. Veían ayer que era verde y verde. Solo había 2 puntos verdes en este gráfico, el VIX y el dólar. Pues hoy el VIX y el dólar pierden fuerza, el VIX en 30,20 todavía arriba, pero cayendo un 2,34, el dólar abajo un 0,50, dándole un poco de ritmo al euro que ya está en el 0,97 con una subida del 0,4%. El yen muy poquito arriba y la libra recuperándose a 1,08. Para un mercado de Forex, lo que se ha vivido en las últimas horas con la libra, desde antes de ayer a estas horas, donde llegó al 1,03, el movimiento es de dinero, 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 ¿cómo se llama? Dinero, dinero, un movimiento alcista, bajista, de latigazos que ha hecho ganar en Forex lo que no está escrito. En horas, en poquitas horas. Petróleo recuperando también, gas natural también subiendo, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, todo en positivo en esta mañana. Nikkei muy flojito, ahora verán por qué. Eurostoxx 0,39% arriba, DAX 0,47% arriba. Y los bonos con muy poquita rentabilidad a largo plazo, pero todavía muy poquita rentabilidad hacia arriba, en positivo me refiero. Y el resto, materias primas, oro, todo en positivo. Es el cambio de haber tocado fondo ayer otra vez, 3.650, y en ese entorno donde el mercado ve ya el vértigo de hacia dónde bajamos, empieza a recuperar. 2 claves importantes esta mañana, China y Japón. Por eso ese movimiento de Japón. Empezamos por la última. Por primera vez, y estamos hartos de los momentos históricos, por favor que se acaben ya. Hartos. Porque además nunca suelen ser buenos. Por primera vez desde 2015 la rentabilidad del bono a 20 años en Japón por encima del 1%. Significa un cambio de era, todavía muy incipiente en Japón, desde tasas negativas de inflación a movimiento ya de tener mínima inflación, un suspirillo de inflación que lo está marcando que el bono de 20 años ya nos está diciendo que Japón ha cambiado de era, está en una era algo inflacionaria, mínimamente inflacionaria, pero algo inflacionaria. Y el otro punto clave es este, Banco Mundial ayer enseñando los datos de cómo iba a crecer el conjunto asiático por primera vez desde 1990, se ha lucido Xi Jinping, que tiene que renovar ahora ser el líder supremo del partido, el crecimiento de China estará por detrás del conjunto asiático. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo la previsión ya no es ni tan siquiera del 3% para China, sino que tenemos un crecimiento el año pasado del 8,1% a una caída al más 2,8%, datos del Banco Mundial en previsión, pero es lo que está siguiendo Nomura, lo que está siguiendo JP, Citi, Morgan, Goldman, todos sobre el conjunto asiático, por debajo del 3%. Se esperaba a inicio de año que la economía china creciera en el entorno del 5,5%, lo que significa que el impacto inmobiliario, pero no solo inmobiliario, sino de una economía sobrecalentada, y con unos lockdowns que han hecho un daño enorme al conjunto de la economía china, va a sufrir un movimiento de caída de su economía, todavía en positivo, muy fuerte en cuanto a tasa de crecimiento, desde el 8,1 al 2,8. Pero la clave fundamental del informe del Banco Mundial viene en el dato de qué sucede en Asia sin China. Los famosos emergentes asiáticos sin China, excluyendo a China, vivirán
en 2023, vivirán en 2022, perdón, un crecimiento destacado, 2,6 para caminar hasta el 5,3%. De tal manera que veremos ya cómo el resto de economías asiáticas sin China ya tiene un crecimiento más dinámico, por supuesto no en volumen. China sigue teniendo un Producto Interior Bruto que engloba gran parte de todas las economías asiáticas, pero en porcentaje esta ralentización contrasta con el crecimiento del resto de China. ¿Cuál es la clave? Lockdowns y un empeoramiento de esa economía china vía inmobiliaria, donde se han hecho excesos en el pasado que se están pagando ahora, y no solo en lo inmobiliario, sino que se empieza a ver como China silenciosamente va rescatando determinadas industrias para conseguir mantener el crecimiento. No hemos empezado todavía con las claves. Vamos con las claves, pero antes de las claves hay un elemento fundamental. Miren, todo está tenso a más no poder, hasta el viernes. El viernes Putin acude al Parlamento, acude a las dos cámaras rusas a dar un discurso. ¿Se acuerdan lo que sucedió la semana pasada con el famoso discurso de Putin en la tele? Al suelo todo. Putin vuelve el viernes a las cámaras, no suele hacerlo mucho, lo de ir a las cámaras a dar explicaciones. Pero bueno, tampoco parece que en Occidente le podamos dar, en tiempos de crisis, demasiadas lecciones de cuánto tiempo vamos a las cámaras, por ejemplo en España. Pero va a las cámaras a dar un discurso en el que se espera lo peor de lo peor. ¿Para qué ponernos en lo bueno? El mercado está estimando que Putin el viernes no va a dar ninguna noticia demasiado halagüeña. Para adelantarse ayer, Estados Unidos, Jean-Pierre, que es la nueva portavoz del gobierno norteamericano, de la Casa Blanca, dijo que en el caso de anexión de alguna parte de los territorios ucranianos, Estados Unidos responderá. Con lo que se ha generado el caldo de cultivo, y hoy es martes todavía, para que el viernes Putin, si habla de anexión de territorios ucranianos, Estados Unidos quede a la expectativa de decirle a Rusia que va a hacer algo, porque lo dijo ayer. Si se anexiona un territorio en Ucrania, Estados Unidos responderá. ¿Cómo? Pues falta el movimiento final de Putin, que puede ser este viernes, y la respuesta de Estados Unidos para terminar de empeorar la fotografía que ya tenemos. De tal manera que los mercados hoy rebotan un poquito, ya lo han visto, pero lo hacen así. Madre mía, a ver qué pasa el viernes. La tensión ahora mismo se palpa entre los inversores, ya han visto que gran parte de los grandes inversores están en liquidez, están buscando el efectivo, por lo que ojo con lo que puede pasar de cara al viernes. Apúntenlo en el calendario porque va a ser clave fundamental para entender toda la semana. Pero volviendo al día y a las 5 claves, el Banco de Inglaterra fue protagonista ayer en esa sacudida a la libra y al bono, en un comunicado que era mejor que no lo hubiera hecho, porque salir a decir tengo que comunicarles que no voy a hacer nada. Casi es mejor la expectativa de que igual se te ocurre hacer algo. El mercado ayer esperaba que diera un mensaje de subida excepcional, urgente, de 125 puntos básicos y de un objetivo de tipos de interés del 5,5%. Sin embargo, el comunicado lo que dijo es, no voy a hacer nada. Decepciona al mercado, deja la libra en mínimos, hoy recupera al 1,08, pero la sensación de debilidad de la moneda británica es enorme a estas horas. Y sobre todo la sensación de debilidad de un Banco de Inglaterra que no ha conseguido salir a acallar todos los problemas que estaban alrededor de la moneda y de la economía británica, que con un estímulo fiscal lo único que va a hacer es darle más marcha a la inflación en el momento en el que la inflación es la gran protagonista. Lo que pasa es que Liz Truss dice, esto es un shock de oferta, voy a defender a mis ciudadanos. Y ya tienes el lío montado. Pero vamos a ver cómo se comporta durante el día y ya tenemos claro que el Banco de Inglaterra no está en esta partida, está en otra. No sabemos cuál, pero está en otra partida. En la línea de unos bancos centrales que viven en un mundo Matrix en paralelo al conjunto de los mortales. Inflación elevada, subo poco los tipos de interés, hacen un paquete de estímulo fiscal que va a apuntar todavía más arriba la inflación, me piden que salga de urgencia y yo digo, esto no va conmigo.
Citi cree que algo está cambiando en el petróleo, informe ayer buenísimo de Citi, analizando a corto y medio plazo una situación del petróleo en la que se mira con detenimiento cómo la demanda se ha erosionado desde el lado chino, ya no hay tanta petición de petróleo por una economía que ya no crece tanto como se esperaba, todo el forecast que se había hecho de demanda de petróleo por parte de China, una parte muy importante acaba de salir del mercado. Asia, en su conjunto, a pesar de ese crecimiento, no consigue demandar tanto como se esperaba en otras partes, sobre todo en Rusia, y Europa tiene una sensación de vamos a ver si llega el invierno, pero poco más. De tal manera que, dice Citi, los mercados globales se están relajando en la petición de petróleo y hay excedente. Y al haber excedente, ese precio empieza a bajar. Se llegó a los 140, estamos en el entorno de los 85. El movimiento de relajación del precio sin sanciones, sin topes, perdón, ya va a donde quería el mercado que estuviera, que era en un entorno de los 70-85. Lo tenemos ya en ese margen. ¿Va a bajar más? Dios sabrá. Pero vamos a ver qué sucede, porque ahora mismo el top no tiene demasiado sentido si se va a poner en un entorno de $80. O al menos es donde hace meses quería el G7 que estuviera. Pues ya lo tiene, sin necesidad de topar. Demanda que va contrayéndose y a partir de ahí el precio del petróleo también disminuyendo. Bank of America dice mano horizonte para el sector energía. Han pasado sus Goldilocks, sus ricitos de oro, se fueron como el mus y ahora la energía está padeciendo un descenso prolongado y pronunciado de los precios del petróleo y también del gas, que va un 41% abajo desde máximos. Y luego tenemos a la banca. Dice en este informe Bank of America que la banca, que es verdad que va a recuperar el core de su negocio, cojo dinero de los ahorradores y lo presto, esto había desaparecido en los últimos 10, 12 años, aunque ese core viene, la banca se comporta muy mal en entornos de recesión. Y la banca se comporta muy mal en entornos inflacionarios altos, donde el bolsillo del ciudadano se hace así, se constriñe, no me toques, que esto se queda aquí. De tal manera que se consume menos, se consume todavía menos a crédito y la banca gana el core, pero pierde una parte importante de sus ingresos, hasta tal punto que ese consumidor ahora mismo es mucho más sensible, elástico, a las comisiones. Oiga, es que le acabo de cobrar 1 céntimo por enviarle una carta a su casa. ¿Me puedes dejar de enviar cartas? Que empiezo a estar cansado de las cartitas. No me las mandes, que al cabo del mes son 30 céntimos. ¿Qué más dan 30 céntimos? Hombre, para ti es un dinerito. Para mí es poco, pero si nos sumamos todos, tú tienes un problema. De tal manera que el consumidor empieza a ser sensible a determinados gastos muy pequeñitos, la banca empieza a retrotraer o empieza a perder ese camino de comisiones, o ese camino de servicios añadidos que durante este tiempo nadie decía nada, pero que el consumidor dice que me dejes de mandar las cartas en papel, mail, y si no, no me manden nada, que no me importa además. Pero ahí llega, según Bank of America, un movimiento en el que los beneficios empresariales de la banca se van a ver empujados por el capítulo de los tipos, pero se van a ver recortados por el capítulo de la recesión y de la inflación que impacta directamente. De tal manera que dice Bank of America, ojo porque en los últimos 6 meses hemos sobreponderado energía y banca, ya no es el momento. Ahora, recoger el beneficio de ambos. Energía todavía mantiene, lo verán luego, más de un 20%, pero ya no tiene un 50% de beneficio en el año. Ya han pasado los buenos tiempos. Y banca está empezando ya a recoger parte de las ganancias que ha tenido con esa perspectiva de subida, subida y subida de tipos de interés. Porsche, valiente Volkswagen en toda esta historia, que saben que es el propietario de Porsche, apunta a un precio máximo entre 76,50 y 82,50 en una OPV en el peor momento posible de los últimos 40 años, pero Porsche con unos buenos fundamentales y con una marca muy potente para el inversor, entra al mercado como un Porsche, con una fuerza descomunal, buscando la horquilla alta, la parte alta de la horquilla, perdón, buscando esos 82, 82,25, en ese entorno podría estar el precio de Porsche el viernes, cuando le veamos ya en el mercado
mostrarse independientemente de Volkswagen, en un movimiento que da la razón sobre todo al anterior presidente de Volkswagen de que sí era momento de que Porsche volara, caminara, condujera ya libremente. Y es sin duda la OPV del año. Difícilmente alguien va a igualar en importancia al movimiento de salida al mercado que va a hacer Porsche. Último capítulo, más en clave interna. Los sindicatos plantearán, ayer ya lo comentaban, la mayor subida salarial de la historia vista en distribución. Y ojo por el miedo a la segunda ronda de la inflación que debería empezar a preocupar en el gobierno si no estuvieran otras cosas. El Corte Inglés, Carrefour, IKEA, los sindicatos le plantean un 18% de subida a 4 años vista, con un impacto muy fuerte en este 2022 hacia 2023. En esta primera negociación, en este primer salto, escaloncillo, le plantean ya un movimiento de subida. Miren, el Corte Inglés, Carrefour, IKEA, en cuanto a cantidad de trabajadores, se pueden imaginar que no es menor. Y sobre todo que va a marcar el camino a otras del sector que van a ir en el mismo convenio. MediaMarkt, Leroy Merlin, es decir, muy intensivas en capital humano, en atender a la gente, en tienda, muy intensivas, aunque tengan una parte tecnológica importante. La gente sigue queriendo tocar ese queso, ver el jamón york, qué fruta me llevo. Entonces, esa parte intensiva en distribución y con una subida que a 4 años vista está marcando un 18%, que significa reducir más o menos sobre el 50% de los gastos, subir un 18%, rebajar en entorno del 12-11% el margen empresarial. En 4 años, que se tiene que conseguir de otra manera. ¿Cómo? Repercutiendo en el precio. De tal manera que el miedo ahora mismo de esta noticia que los sindicatos están intentando empujar con fuerza está en el efecto de segunda ronda de la inflación tan temido a nivel internacional. Oiga, el problema no es hasta dónde hemos llegado, el problema es que esto se quede por mucho tiempo, porque el 18% que quiere subir en 4 años puede ser poco si la inflación en España se te lanza al 15 o al 16%. De tal manera que patronal y sobre todo las empresas están diciendo, pero tú estás viendo el horizonte que planteas, un 18% en 4 años significa no solo una bajada del beneficio empresarial, que se puede entender, pues os toca ahora, ¿no? Vale, vamos a ponernos en el papel de sindicato, aunque cuesta, pero nos ponemos en el papel de sindicato. No, pues pierdes tu beneficio empresarial, piérdelo si quieres, pero ponle a los... Vale, pero yo no voy a perder el beneficio empresarial, porque tú me puedes forzar a subir el 18%, pero yo en mi libertad empresarial puedo subir precios. Y la dieta de la ministra se queda en la puerta del colegio esperando. A ver, la dieta, pues sí, en todos los colegios públicos, toma dieta de la ministra. Pero fuera de ahí no hay poder de coerción. De tal manera que estas empresas, más el resto de distribuidoras, que conforman una cantidad ingente de trabajadores contratados, pueden repercutir vía precios para mantener más o menos el margen empresarial y generar una vía de inflación de segunda ronda vía salarios. Oiga, usted la tiene un 18% más en el bolsillo. Esto se nota, ¿eh? Y una segunda ronda de, pero yo no voy a perder mi beneficio empresarial. Inflación vía salarios, inflación vía subida de precios. Oiga, que le he subido un 18, pero ¿sabe cuánto ha subido la vida en 4 años? Por su maravillosa subida del 18%. Esto es algo que, sobre todo los sindicatos, quizá ni recuerden de la época de los 80, quizá porque no estaban, quizá porque no lo hayan estudiado, quizá porque no tengan más para poder definir cuál es la fotografía que queda después de un periodo inflacionario, pero la realidad, y lo van a ver ahora, es que la inflación no solo permea, sino que se queda. Miren el siguiente gráfico, en el que vamos viendo cómo avanza un movimiento, luego veremos el de inflación que va relacionado con este, cómo esto cuesta quitar la inflación, no es fácil quitar la inflación en un momento como el actual. En este gráfico, sin embargo, de Daily Shot, con datos de Bloomberg, lo que podemos ver es el movimiento que se ha vivido de pérdida de rentabilidad en los bonos gubernamentales, caída del 23,9%. Este es el movimiento que decimos, oiga, es que la renta variable ha caído un 24,71 year to date hasta hoy. Pero es que en los bonos esto no se veía desde el plan Marshall, literalmente. Desde el plan Marshall, literalmente. Y luego habría que remontarse
al crack del 29. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora el retorno que tienen determinadas divisas respecto al dólar. Hay un mensaje muy común, muy repetido, del euro está fuerte, el problema es el dólar. Bueno, eso se coge con pincillas, pero la realidad es que todos contra el dólar están en una situación muy complicada. Fíjense que incluso los que mejor se están comportando, el real brasileño, el peso colombiano, el peso argentino, el peruano, el sol, el dólar hongkonés, la lira turca, el movimiento es todos de perder, perder o empatar, empatar. Movimiento del euro también importante, pero todos en el movimiento también entre el 23 de septiembre al 26 de septiembre, en 3 días, han vivido esta fotografía que nos muestra Bloomberg, que es la de que hay un rey global que se llama dólar y que está de una manera autoritaria económicamente dejando por debajo a todas las monedas, o al menos haciéndolas empatar. Pero fíjense el comportamiento en 3 días, del 23 al 26, como marca, por ejemplo, con el won surcoreano, un movimiento de caída del 1,49%. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora esto que les decía antes. Les decía, la inflación tarda mucho en bajar. Y este gráfico de Bank of America, que es una joya para guardarlo o para enmarcarlo en el despacho de la ministra y de los bancos centrales, nos marca aquello que ni los bancos centrales ni los gobiernos quieren que ahora mismo estemos viendo, que es la historia, el histórico de momentos inflacionarios que han sido muy potentes. Este gráfico lo que nos marca es que esta fiesta va a tardar mucho en acabar. Es que la inflación no se va a ir. Y es que cuando escuchamos al Banco Central o a la Reserva Federal decir en 2024, que claro, para ellos es Mordor, oiga, en Mordor, cuando llegue, bueno, cuando llegue veremos si llegas. Pues en 2024, que hace de Mordor en estos casos, pues ahí la inflación la tendremos en el 2. Ya. De los creadores de esto va a ser puntual, no nos vamos a dar cuenta. Es un repuntito de nada, 2 hilillos. Nada, esto va a pasar enseguida. Esto es el desastre mundial por culpa de la inflación. De los mismos creadores de esto, que es, no me entero de nada. Ahora nos vienen que esto pasa, nada. En el 2024, que es como decir, le falta decir, a largo plazo, larguísimo plazo, estaremos en el 2%. Hombre, es que si no, lo mejor que puedes hacer es irte. Bueno, pues miren este gráfico, porque marca la crisis más parecida a la nuestra, la que al final de la década de los 70, cuando ya había pasado las 2 crisis del petróleo, 1980, gran parte del mundo vive un proceso inflacionario que está por encima del 5%. Y dice Bank of America, casos de inflación por encima del 5% en economías avanzadas entre el 80 y el 2000 y años en los que se tardó en volver al 2%. Dice, una vez que la inflación está por encima del 5%, en las economías avanzadas se tarda una media de 10 años volver a caer al 2%. Lagarde, escucha, 10 años. 10 años. Lo que nos queda por delante de padecer. Lagarde, Christine, escucha. 10 años. Powell, 10 años. Guindos, 10 años. 10. Pero esto tiene más recorrido. Que 10 años es si nos ponemos en el mejor escenario, que es el del norte de Europa. 2001, Holanda tiene un proceso inflacionario por encima del 5% en un entorno en el que se contuvieron muy bien por los tipos de interés la inflación. Bueno, pues 3 años, pero no había shocks de oferta, 3 años. Alemania en el 92, por eso debe Lagarde ver el entorno del norte de Europa y decir, esto es una fiesta, lo vamos a reportar, pero que juegas con los del sur, que no juegas sola. Alemania, 1992, 3 años y medio largos. Suiza, 1990, 4 años. Suiza, 1981, un poquito más por la afección del petróleo. Y tenemos en el otro lado a los países del sur, que sería la gran enseñanza que debería tener Lagarde de este gráfico. No se comportan igual los países del sur en la retirada de esa inflación por encima del 5% que los del norte. Es que es evidente. Si no sabemos esto de primero, esto es de primero.
del Banco Central Europeo. Si no sabes esto, ¿para qué estás aquí? Los del norte reducen la inflación muy rápido, los del sur están en la playa, disfrutando de la inflación. Grecia, 1980, 29 años. 29 años. Saquen la media. 29 años tienes que hacer una política monetaria que recoja el sur y que recoja el norte. El norte es muy intensivo en volver a una inflación del 2%, el sur está en la playa, tomando el sol. Venga aquí, mira qué bonito, qué calorcito hace. Y los del norte reducen la inflación muy rápido. Italia, 1980, 17 años. Portugal, 1980, 17 años. España, 1980, 17 años. Y aquí se unen los del norte también, algunos de ellos. Finlandia, 1980, 14%, Noruega, 14%, Reino Unido, 14%. Es decir, ni tan siquiera tienes la excepción de que el norte y el sur se comportan de una manera muy diferente, todos en bloque. Sino que los países que tuvieron una afección mayor por el petróleo conviven peor con la caída inflacionaria. Isla energética, Reino Unido, Noruega y Finlandia, muy pegados a petróleo ruso. 1980. No, pero esto no se va a repetir. Bueno, ya vais camino con los tipos de interés de repetir lo que parecía que nunca se iba a repetir. Y es que los nietos vieran el tipo de interés de los abuelos en las hipotecas. Pues vais camino. Si vais, venga, vamos para allá, pues todos para allá. No, es que esto es prácticamente imposible que se repita. Hombre, pues os estáis esforzando en que se repita. Estáis haciendo caminitos para allá para que se repita. De tal manera que si el escenario empieza a ser parecido, ¿por qué nos vamos a creer que la inflación va a bajar en 2024 al 2%? Si los gráficos nos están diciendo, oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? ¿En el mismo que en el que nos decían, esto es puntual? ¿O en el mismo en el que nos dicen ahora, todos lo hicimos mal? Es que todos nos equivocamos. Hombre, ¿cómo nos vais a equivocar todos a la vez? Si todos os reunís en Jackson Hole y todos hacéis lo mismo que os ha dicho Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal. ¿Cómo la solución de 1 más 1 va a ser diferente a 2 si todos os estáis reuniendo ahí? Pues ahora, en una política coordinada por todos los bancos centrales de que la inflación baja al 2, ¿en cuánto tiempo? Si esto se cumple razonablemente, como dice Bank of America, vamos a coger la media, son 10 años. Nos quedan 9,5. No, pero ¿cómo vamos a sacar este año un 25%? 24,71. ¿Pero cómo va a haber ahora otra caída a fin de año? Miren la semanita que llevamos la semana pasada, todo el mundo en liquidez, drenando dinero fuera. Pero ¿cómo vamos a estar 10 años con una inflación desbocada por encima del 2% y en un entorno natural del 4, del 4,5, del 3, y ya firmamos el 3, del 5%? Pues porque las cosas son así. Así es la vida. Hay cosas que no se pueden cambiar. Y todavía no ha hablado Putin el viernes. Para terminar de enseñarnos una fotografía que nos lleve más a este concepto de nos quedan 10 años. 9,5 para ser justos. Pero que esto en 2024 está en el 2%. ¿Lo pueden ver el gráfico? Bueno, sí, es que lo han visto. Lo que no quieren es que lo vean los demás. ¿Para qué? Para una errática toma de decisiones en el capítulo hipotecario, para una errática toma de decisiones en el capítulo crediticio, para una errática toma de decisiones en la compra de determinados bienes por parte de ¿quién? ¿De los bancos centrales que están poniéndose en liquidez? Del ciudadano de a pie, al que no le están dando la información, no están siendo transparentes, no están liderando el proceso como élites que les han nombrado para gobernar, sino que están gobernando para los que de verdad tienen dinero. Que estar ocultando esta fotografía en esas reuniones de los bancos centrales y dando una visión equivocada de hacia dónde va la inflación, solo perjudica al ciudadano de a pie en la toma de decisiones diaria sobre qué hago con la casa, alquilo, compro coche, cambio electrodomésticos, pinto la casa, gasto, no gasten nada. En lugar de ese mensaje, llega el mensaje de liquidez y efectivo de los ricos
Y a estos, al resto, que es el 99%, dales mensajitos. No, transparencia absoluta. Que no gobernáis para las élites, gobernáis para todo el mundo. Y si pensáis que gobernáis para las élites, tenéis un problema importante. Ojo con este gráfico, porque se está ocultando la visión de que esto es largo, pero muy largo y muy doloroso. El pasar de unos tipos bajos de una inflación baja y tipos bajos a unos tipos altos e inflación alta destroza el poder económico de los ciudadanos, destroza el poder de las empresas a la hora de generar beneficios, por lo tanto de contrataciones, y va a destrozar el empleo. Anoche, 11:15, hablaba otro más de la FED, porque últimamente están hablando todos 5 o 6 veces al día, diciendo que la tasa de paro subirá en Estados Unidos, desde el 3,7 que hay ahora mismo, pero que no llegará al 5%. Bueno, es que el 4,9% es más de 1 millón de puestos de trabajo destruidos en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, la salvajada que dijo ayer es, bueno, este millón que nos vamos a cepillar frenando la economía como unos salvajes, es 1 millón de puestos de trabajo. Lo que ayer dijo, traducido al ciudadano corriente en Estados Unidos, es 1 millón de puestos de trabajo que se fueron y que veremos cómo vuelven. Ya, pero estamos en tasa de pleno empleo. ¿Usted se cree que le importa al millón de trabajadores que se acaban de ir del paro su pleno empleo y sus leches? Ayer salió con total paz un miembro de la FED a decir, pero no vamos a superar el 5%. Bueno, probablemente te equivoques y lleguéis al 7%, visto lo visto, cómo hacéis las cosas. Pero aún en el mejor de los casos de que aciertes, de que te quedas en el 4,8, 4,9 de tasa de inflación, te has cepillado 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, estás jugando con la gente para contener un error tuyo en el sentido FED, no de esa persona en concreto, de la FED. 1 millón de puestos de trabajo se fue. ¿Y de quién es la culpa? De quienes no vieron la inflación venir mucho antes de la guerra de Ucrania. Luego la guerra de Ucrania ha maximizado todos los efectos de ello. Pero el efecto principal venía de no ver la inflación a tiempo. ¿Y ahora quién lo pagan? Bueno, como mucho 1 millón de trabajadores, podía haber dicho, y acababa antes. Ojo con la ocultación de determinados datos al ciudadano de a pie a la hora de tomar las decisiones, que es al final el que lo paga todo, siempre. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento de cómo se van comportando determinadas rentabilidades buscando ya tiempos pasados. Es decir, si vemos estos futuros de cómo la rentabilidad ya se asemeja anterior o al inicio de los tiempos del coronavirus. Miren el siguiente gráfico, donde también podemos ver esta mañana cómo, mirando a China, las ventas minoristas han tenido un comportamiento en el que se esperaba que fueran de otra manera. Estamos viendo desde 2017 a 2022, veíamos antes cómo el Banco Mundial dice, no, ni al 3%, que creces en el 2,8%. Y la causa fundamental está en la demanda interna. Estas ventas minoristas que estaban apuntando a una tendencia lógica en el que marchara en la línea de la tendencia de 2013 a 2019, ha visto cómo tanto coronavirus como la recuperación posterior ya no ha llegado a la perspectiva de ventas minoristas que había antes del periodo del coronavirus. Y miren el siguiente gráfico, porque en este entorno donde China preocupa, la importación para ver cómo está el mercado de petróleo, de gasolina y de carbón se ha reducido de una manera agresiva en el mismo periodo que había en datos de Year to Date comparado con antes del coronavirus. De tal manera que si comparamos cómo se ha recuperado la economía china, en la petición de gasolina y de carbón, el movimiento es de reducción de una manera acelerada, 25%. Sin embargo, tenemos arriba cobre, gas natural, tenemos crudo, petróleo crudo, pero tenemos un movimiento de bajada de gasolina y de carbón que está ayudando a la rebaja del precio del petróleo y determinadas materias primas. Vamos a ver también cómo materiales de construcción están claramente hacia abajo. Vemos el siguiente gráfico, China en el punto de mira está aportando menos y sin embargo hay países de Latinoamérica como México, en este caso de Centroamérica, en el que la economía está yendo muy tranquila. ¿Por qué?
Miren, aquí hay un balance de cuenta corriente que México está viendo, muy manejable en todo el año. Este balance por cuenta corriente, este balance comercial, este déficit comercial, perdón, es muy manejable en el conjunto del año gracias a esto. Esto es la entrada de remesas a México, que está comportando un movimiento de subida, sobre todo de compensación de lo que está pasando con materiales energéticos, materiales de construcción, materiales preciosos, ¿no? Cobre, oro, madera para la construcción. Está compensando gran parte de ese déficit comercial gracias a unas remesas que están a un ritmo fortísimo en México y también a un balance de divisas que está ayudando mucho a la moneda mexicana. Con lo que la fotografía de México de enero a julio de este año hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante cuando el resto de economías están en una situación complicada, de asentar parte del crecimiento que se va a poder ver en los próximos 5 años, gracias a un movimiento sobre todo de remesas y de entrada de divisas que está potenciando mucho a la economía mexicana a pesar de ese déficit comercial que es muy manejable en este año. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que les decía, la caída del 41% en el gas natural desde máximos. Con lo que, aunque hoy vemos otra vez subida, la tendencia es un poco a estabilidad después de que Europa se haya llenado hasta las cejas de tener todo el habituallamiento, todo el abastecimiento de gas natural para el conjunto del invierno, pero 41% de caída. Miren el siguiente gráfico, donde se ve también a esta primera hora de la mañana cómo se está comportando el dólar. Fíjense cuando vemos el movimiento de las últimas horas, el movimiento de la libra, el movimiento del euro, el movimiento del yen en salida de su defensa, el movimiento de yuan que ya estaba intervenido, pero que también parece que China entra ahí también a tocar un poco, el yuan, el movimiento del dólar alcanzando ya récord prácticamente histórico, está otra vez volando hacia conseguir una cotización histórica. ¿Está fuerte el dólar? Pues es evidente. No, es que están débiles las monedas. Bueno, eso está justico de ver, ¿eh? El que está fuerte es el dólar. Miren el movimiento que ha tenido en las últimas horas, pero de parabólica total. Movimiento parabólico total, enseñando al mercado que el dólar es el rey. Junto con el efectivo y la liquidez. El dólar es el rey. Miren el siguiente gráfico. Y luego podemos pensar que el dólar, pues sí, que es el rey, pero que moneda fiat, que es papel, que eso es aparte. Pero la realidad es que en cuanto a rentabilidad, ahí está. Miren el movimiento de miedo que hay ahora mismo en el mercado, en este gráfico de World Charting, en el que se ve dónde sería el suelo que en las últimas jornadas se ha intentado ver desde el 3.650. Llegan al 3.650, cabezazo y rebote, como decíamos el otro día, golpe en la mesa, esto no se rompe, me hago yo daño antes. Pues es lo que hemos vivido. Y aquí hemos vivido los golpes en el 3.650 y lo que dice World Charting es que caminamos hasta estar por debajo del 3.500 con una caída del 7,25 buscando este dato de febrero del 20 siendo el máximo pre-COVID. Es decir, nos habríamos olvidado del movimiento de inyección de dinero al mercado, esta pequeña barriguita que se ha formado en los tiempos de salida del coronavirus y volveríamos a buscar estos máximos previos al COVID en febrero, el 20 de febrero de 2020. Pero eso significaría una caída del 7,25%. Miren el siguiente gráfico que nos indica también esta mañana la cantidad de movimiento bajista que ha habido en los últimos días. Histórico, histórico. Esta parte roja de ahí abajo ven que es difícilmente comparable a otro momento. ¿Cuándo? Al momento inicial de la guerra en Ucrania, donde se vio el primer declive importante. Miren el siguiente gráfico y enseguida entramos con el conjunto asiático para ver el detalle sobre la manera en la que se están comportando en Alemania, que lo vimos ayer el dato, las expectativas del sector industrial, el IFO, de expectativas frente al Producto Interior Bruto. Lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar. La línea roja marca el Producto Interior Bruto de Alemania, la línea negra marca las expectativas en esa encuesta del IFO que conocimos ayer. -10, +2. Miren a ver cómo cierran este gap. Las expectativas están ahora mismo en que el PIB alemán se viene aquí, al -0,3, -0,2. Pero miren la expectativa que tira hacia abajo al Producto Interior Bruto alemán
hacia un entorno que es mucho más que una recesión solo suave del 0,2-0,3. Pero vamos a ver de qué manera se va comportando en los siguientes meses, sobre todo de cara a fin de año. 8,45 tienen que tener en la cartera clave una cosa. A largo plazo, la demografía va a jugar el papel clave para buscar la rentabilidad o para perderla en cuanto a crecimiento del patrimonio largo plazo. Vamos a ver enseguida con Fidelity todo el detalle de cómo se puede invertir en demografía, de cómo se puede plantear carteras en demografía a largo plazo y olvidarnos del corto plazo que bastante hay. Pero la demografía no solo ha venido, sino que ha venido para quedarse y vamos a intentar analizarla al detalle en un especial con Fidelity que empezará en unos minutos, justo casi con la apertura del mercado en el viejo continente. 8,45 Eva Villanueva, mercado asiático, libra esterlina, a ver cómo va esta mañana, que ayer nos dio un susto importante, y